presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. ¿Estás aburrida o aburrido de las depilaciones, de las ceras? Bueno, mira lo que te recomienda Esta Boca es Mía, que prevé la depilación progresiva con luz pulsada Opticold de Beauty Planet. 100% indolora, no vas a volver atrás. El pase anual de depilación definitiva va desde los 2.150 pesos mensuales y es ideal tanto como para hombre como para mujer. Llamen ya al 2711-9115 o al 2902-4402 y pedís tu hora. Bien, estaba bichando los mensajes que llegan a la página del programa por Facebook y más de uno se pregunta, ¿se puede ser patrón y cobrar seguro de paro? ¿Los empresarios pueden cobrar seguro de paro? Hay algunas lógicas que no se terminan de entender. Vamos a empezar por esas, por las básicas, y ahí vamos a llegar a entender lo que es una cooperativa, la autogestión versus el empresario convencional que contrata gente. Por supuesto, en el Uruguay nuestro marco jurídico es claro. Uno es patrón y puede tener diversas modalidades. En el Uruguay, de hecho, los patrones del Uruguay, el 90% son pequeñas y medianas empresas. Son básicamente. Sí, también uno puede ser trabajador por cuenta propia, con local o sin local, ¿no? Esas son algunas cuestiones. Y luego están los trabajadores dependientes. Quiere decir que le venden fuerza de trabajo a alguien y esa otra persona, por medio de un contrato laboral, dice yo te remunero en X por tu trabajo. Pero también existen los cooperativistas. ¿Qué son los cooperativistas? Es donde se da en simultaneidad el empleo de la fuerza de trabajo y la propiedad, en este caso, del capital físico. Esas son las cooperativas. Y están reguladas, en realidad, para la condición para ser cooperativistas en el Uruguay, por la Ley Marco General de Cooperativas, que tiene una larga historia. Digamos, pensemos en Conaprole. Arrancó con José Valle Ordóñez. La lógica cooperativa y el asociativismo de las personas, los productores rurales, los productores familiares, ¿qué son? Bueno, son empresarios, sí, pero son productores familiares porque su familia trabaja en el emprendimiento, ¿verdad? En el caso de los rurales. Y después están las normas laborales que todos deben cumplir. Eso creo que quiere ser bien importante. No se puede violentar, cuando uno está en seguro de paro, no puede tener trabajo remunerado. Ni una empresa lo puede ofrecer, ni un trabajador lo puede aceptar, porque inmediatamente la empresa es pasible justamente de multas por ese hecho, y hay cientos de empresas. Hoy me escribían los trabajadores de un frigorífico, no importa cuál, que están denunciando hace 5 meses que tienen trabajo en negro, pero no ha escalado las primeras planas de nada. Y los trabajadores, si tú estás en el seguro de paro y accedes a un empleo remunerado, lo pierdes automáticamente. Y si se comprueba a posterior que tú estuviste trabajando y recibiste una remuneración, tenés que devolver ese dinero al BPS, ¿verdad? Esas son las normas generales de este país. Cuando hablamos de la autogestión, que son cooperativas en definitiva, lo que decimos es que los trabajadores, justamente por el hecho de ser una sociedad, también realizan tareas, como realiza un empresario, para decirlo de alguna manera, de mantenimiento o de sustentación de su emprendimiento productivo, que son llamados horas solidarias. ¿No hay ninguna duda de que esas horas solidarias no se traducían en la venta de nada, no se estaba produciendo para nada? Bueno, pero ahí hay un hecho bien importante. ¿Por qué los trabajadores de vidrio pasan a seguro de paro? Porque se les funde el primer horno, que tenían utilizando. Se fundió. Una empresa que vende botellas, ¿verdad? Dejó su operativa, frenó su operativa y estuvo parada durante 2 años. Más o menos, 2 años. Yo estoy dando datos muy generales porque yo no soy de vidrio. Pero la información que yo he ido a visitar la empresa, he recorrido la nueva planta, que es una planta modelo, es una planta que se prevé que exporte por 15 millones de dólares al mercado regional. Porque tenemos que saber también lo siguiente, Envidrio tiene contratos firmes de venta, no solo con fábricas nacionales de cerveza, sino con Ambev, que es una transnacional que casi que básicamente es el monopolio de la cerveza en América Latina, aproximadamente. Bien. Hay otras empresas. Y eso me parece que es bien importante. Sobre este elemento, yo simplemente quiero decir lo siguiente, y no con ánimo de generar suspicacias ni nada por el estilo. En el Uruguay existe un subsidio, votado por ley de hace muchísimo tiempo. Y esto es lo siguiente, como el envase de vidrio es un envase mucho más responsable con el medio ambiente, ¿verdad? Las empresas que embotellan tienen un subsidio donde se le devuelve impuestos por 2 pesos por cada botella que envasan, siempre y cuando la botella sea de origen nacional. Si es importada, no. Siempre y cuando, ¿qué pase? Que en el territorio nacional haya alguien que la pueda ofrecer, botellas, bollones o lo que sea, ¿verdad? Si no hay nadie que lo pueda ofrecer, se puede importar botellas
bollones para envasar, e igual te devuelven los 2 pesos. ¿Quién se beneficia si el proyecto en vidrio no funciona? Eso es lo que hay que pensar también, porque yo creo que además de los intereses políticos que giran alrededor de esto, hay intereses comerciales. Y esos intereses comerciales están asociados que durante estos 2 años que en vidrio no estuvo funcionando, hubo alguien que vendió botellas. Alguien o muchos que vendieron botellas. Y ahora que en vidrio funciona, hace 3 meses empezó a funcionar y explota todo esto, si en vidrio cierra y deja de funcionar, va a haber alguien que va a seguir vendiendo botellas. Bien, ahora la van a tener que comprársela en vidrio o a otra planta que se cree, porque además el problema es que había muchas plantas que producían vidrio en el país y producto de la desindustrialización de los 90 y un conjunto de decisiones que tienen que ver con tecnología, fueron cerrando, ¿no? Bien, pero... Entonces, Sánchez... eso me parece que lo tenemos que tener claro porque cuando se le pega a los trabajadores que son dueños de una empresa con tanta insistencia y de tanta dureza, siempre es bueno. Eleuterio Fernández Huelgo decía... Pero estos son los propios trabajadores que le están pegando a la empresa. No, esto no es de afuera. Son 3 trabajadores que perdieron un juicio. Bien. Hay que hablar con los otros que están ahí, que son 100. Pero con todo respeto, Sánchez, ¿usted cree que a la opinión pública, por ejemplo, le va a preocupar más a ver cuánto ganan las empresas extranjeras que puedan venderle botellas al Uruguay si no está en vidrio o si no las fabrica en vidrio? ¿Cree que eso es más importante que analizar los números, que es el otro gran tema que tiene el desafío de la autogestión? ¿Y el fondo es tan cuestionado por eso mismo, por dar y todas las cosas que no están bien pensadas? Son todas las cosas importantes y yo creo que es muy bueno que la gente sepa a dónde fueron a parar los 11 millones de dólares que el Fondes le prestó a Envidrio. ¿El préstamo? Envidrio tiene que devolver. ¿Para qué le prestó 11 millones de dólares el Fondes? Para construir la nueva planta. ¿Que cuándo se inauguró? Hace 3 meses. Y tendrá que empezar a pagar ahora que se inauguró. Porque bueno, vas a pagar un préstamo y generalmente los préstamos para la industria, y esto es bien importante que la gente lo sepa, uno pide para crear una planta, cuando empieza a producir, repaga el crédito y siempre hay algún periodo de gracia. Es más, el Uruguay hoy tiene una planta de vidrio de alta tecnología, yo recomiendo que vayan a verla porque la verdad está robotizada esa planta, que se compone de 11 millones de dólares que prestó el Fondes para construir esa empresa, esa planta nueva, más creo que son 14 o una cosa así, millones de dólares que le presta Bandes, Venezuela, a Envidrio, lo cual suma unos 25 millones de dólares, es el valor de la planta que se acaba de construir y que empezó a funcionar hace 3 meses. 3 meses empezó a funcionar. ¿Bien? ¿Cuánto vale la planta que hace 3 meses empezó a funcionar y tuvo un costo de 25 millones de dólares? 35 millones de dólares vale esa planta. Hoy la planta de Envidrio, esa que está ahí, vale 35 millones de dólares. Entonces, bueno, con varios millones de deuda. No tiene ninguna... La deuda que tiene son estas. Las deudas con el Banco República las canceló. Yo quiero decir lo siguiente, cuando se habla de un emprendimiento, acá está interesante ver esto, este emprendimiento facturó desde el 2008 al 2016 61 millones de dólares. Empezó facturando 2,5 millones de dólares y terminó facturando 7,4. Es decir, fue creciendo permanentemente en el tiempo. O sea, ¿no va a ser un caso como Alasui? Yo imagino que no. Imagino que además se evaluó para darle este emprendimiento. Segundo, le pagó por concepto de salarios 19.400.000 dólares que se gastaron en los almacenes, en los comercios. Gente que vive de eso. 300 familias que viven de esto. 300 familias. Aportó 7,2 millones por concepto de impuestos, le pagó 7.700.000 dólares a UTE, le pagó 10 millones de dólares a ANCAP y le pagó 140.000 dólares a OCE en su operativa. Esto tiene que ver con la cuenta país que a todos nos interesa. Esta es una empresa que paga. Le paga a UTE, le paga a OCE, le paga a ANCAP, pagó al BPS, pagó todos los aportes, pagó el IVA, aportó a rentas generales. Por supuesto, ahora tiene que devolver el préstamo que le dieron. Ahora, ¿le estamos pidiendo que devuelva 11 millones de dólares cuando hace 3 meses empezó a funcionar de vuelta? ¿Por qué le pedimos eso a una empresa que es gestionada por los trabajadores y a otras no? A ver, Ale. Bueno, porque, ojo, depende a quién le pediste la plata también, ¿no? Al Fondes es nuestra. No es lo mismo que... y la del Banco República también. A ver. La del Banco República, que es el 50% de la operación bancaria del Uruguay, también. Y hay legisladores de otros partidos, y que yo no lo estoy enchastrando con esto, que le deben al Banco República por sus emprendimientos particulares. ¿Por qué? Porque todos los productores del Uruguay toman préstamo. ¿Toman préstamo en dónde? En el sistema financiero. Y después lo que hacen es repagar esos préstamos. Y a veces la economía genera problemas y esos emprendimientos tienen dificultades. 64 empresas en lo que va de este año pasaron a concordato y dejaron clavados a los trabajadores. Esta empresa de los trabajadores está tratando de funcionar. Yo me defino
¿Por qué lado de la mecha estoy? Estoy con los trabajadores, con los que generan trabajo, con los que generan empleo, con los que generan actividad económica. Siempre voy a estar con eso. ¿Eso quiere decir que puedan pasar por arriba de la ley? De ninguna manera. Pero yo primero me defino defensor de la industria y defensor de los puestos de trabajo del Uruguay, porque la gente vive de su trabajo en este país. Y eso es lo que tienen que hacer los legisladores de este país, pelear por el trabajo de la gente. Bien, pero más allá de que paguen los impuestos que le corresponde, las empresas, porque también estaba el tema de si era privada o no, como dijo la propia Topolansky, ¿no? Se supone que también tienen en algún momento que generar alguna ganancia. O es una sucursal del Mides que hay que dar trabajo. No. ¿Cuál es el objetivo? Las empresas tienen que dar ganancias. Hay empresas privadas que dan ganancias para que se enriquezcan unos pocos y hay empresas autogestionadas que las ganancias las reparten los trabajadores pagando los mejores salarios en la rama en la que tienen que ver. Porque en vidrio paga los mejores salarios de su laudo en los consejos de salario, en vidrio paga por arriba. ¿Por qué? Porque no hay un patrón que se quede con la ganancia, se la distribuyen los trabajadores y después tiene que pagarla al fondo. Y le dan. A ver. No, a propósito de 2 o 3 conceptos que creo que a veces están en el aire y hay que ayudar a aterrizarlos un poco. Es verdad que, entre otras, en vidrio funciona con dinero que de algún modo nace del bolsillo de cada uno de nosotros. Pero también es justo recordar que ese proyecto se llama Fondes y que está destinado justamente a este tipo de emprendimientos. Digo porque a veces se generan oposiciones que lucen como falsas, es decir, que porque se le da a en realidad está destinado por ley solo a este tipo de emprendimientos. Eso sí, porque incluso lo dicen los propios estatutos de Fondes, en la medida que se hagan estudios de factibilidad, a propósito de que puedan ser exitosas. Sobre ese punto es sobre todo donde todos los orientales tenemos que estar muy vigilantes, ¿verdad? Es decir, yo soy hijo de trabajadores, tengo 2 profesiones, estoy afiliado a mis 2 sindicatos, no le tengo miedo a los sindicatos, no le tengo miedo a los trabajadores, no le tengo miedo al derecho a los trabajadores. Más bien todo lo contrario. Lo que sí digo, que sin embargo hay que ser muy riguroso en establecer si un proyecto merece ser apoyado, aunque sea doloroso, la respuesta no, y si otro sí. Por algunos datos que nos acaba de dar el diputado, da la sensación que este no luce como de los peores en cuanto a la factibilidad, pero ahí me pierdo. Pero una cosa también que quiero ser preciso y bien claro. Cualquier trabajador, en cualquier circunstancia, si ve que sus derechos han sido afectados, tiene en una república como la nuestra la posibilidad de golpear por lo menos 3 puertas. La del Ministerio del Trabajo, la del Banco de Previsión Social y la del Poder Judicial. Eso le da garantías, celebremos eso. Después que el resultado coincida con nuestro espectro ideológico, político, filosófico, es otro cantar. Bien. Se va este bloque, hay que pedir la tanda, hay que despedir a nuestro invitado. Le ofrecemos, por favor, reflexión final. Reflexión final. Primero, ojalá se investigue y se investigue bien. Ojalá no se presione a la justicia. Hay fallos adversos a algunos actores políticos y económicos y yo creo que sería muy malo que el Parlamento interfiriera con la investigación judicial. Esto me parece que es claro. Segundo, si hay alguna falta o alguna ilegalidad en vidrio, arránquenle la cabeza. Eso es lo que hay que hacer en un país donde el Estado de Derecho funciona. Eso, punto 1. Tercer punto, simplemente un mensaje. Los legisladores en este país, ¿verdad?, pueden ser empresarios también. No es el caso de Daniel Placeres, pero pueden ser empresarios. Se está haciendo una mala interpretación del artículo 124 de la Constitución, que lo que dice es que los legisladores no pueden integrar el directorio de una empresa que le vende cosas al Estado. Sí. Renuncia en 2015, entonces. Bueno, pero renunció por una decisión propia de él y del sector, en el sentido de que su tarea es la de ser legislador y no es la de estar en ningún otro... No, pero ¿sabe por qué? Porque los legisladores del MP, por ejemplo, tenemos topes salariales. Ningún legislador del MP puede trabajar. Y esto lo tenemos definido en el MP. Está condenado a trabajar voluntariamente. No, vivimos con 1/3 del salario que nos pagan como legislador, los otros 2 tercios lo donamos al sector y al fondo Raúl Sendí para apoyar emprendimientos cooperativos y no permitimos que nuestros compañeros que son legisladores tengan una actividad distinta a la de ser legislador. Porque creemos que si la ciudadanía me paga... Va a tener que hacerle marcar tarjeta. No, si la ciudadanía a mí me paga un salario para yo ser legislador, no tengo que ir a hacer plata en un kiosco o en cualquier otra cosa. Me tengo que dedicar los 5 años a ser legislador. Ahora, la Constitución no prohíbe que haya alguien que trabaje, no prohíbe que un legislador tenga una empresa. Lo único que prohíbe la Constitución es que esa empresa no licite con el Estado. Bien. En el caso de Envidrio, no licitó con el Estado. En el caso de Envidrio, como uruguayos, todos tendríamos que querer que le vaya bien. Por supuesto. Muchas gracias por habernos no me llegué a despedir. Muchas gracias a ustedes. Pero ¿por qué el MP está demorando tanto en poner un candidato?
Yo ya tengo candidata. Pero no lo digo para usted. Callate. El 25... ¿Fuiste ayer? El 25... Sí, fue, tuiteó, felicitó a Cose, todo, más no le queda por hacer. Pero todo hizo, Mujica estaba de reuniones muy importantes. ¿Qué están esperando, Sánchez? No estamos esperando nada, miren. ¿En función de qué? No, a ver, nosotros el 25 de noviembre vamos a convocar a nuestro plenario nacional de delegados. ¿Qué es eso? Es un organismo muy complejo, ¿no? Que es 60 miembros de la Dirección Nacional más un delegado de cada una de las agrupaciones que hay en el país. Es un organismo muy grande que se va a reunir el 25 de noviembre. Nosotros vamos a entregar un informe, yo integro la Comisión Política del MPP, vamos a entregar un informe de los 4 candidatos y de las reuniones que tuvimos con ellos, y allí se va a votar democráticamente qué candidato apoya a la 609. De los 4 que están presentados. Y eso me parece que es importante decirlo porque... O sea que no va a sumar ninguno nuevo. No, el MP está discutiendo a cuál de esos 4 apoyar. O sea que Mujica no va a ser candidato. Pero Mujica ya se aburrió de decir que no va a ser candidato. Como un día dice una cosa, le dice otra. Y yo quiero seguir diciendo que en realidad Mujica dijo, apuéstenme en $500.000, ¿verdad? $500.000, a que no soy candidato, lo dijo hace 2 años. Nadie se animó a apostarle, esa plata nos vendría muy bien para hacer campaña a la 609, porque la íbamos a ganar. Gracias Muchas por gracias, como siempre. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta, reflexiones finales del panel. Ya venimos. No